Hola compañeros, nosotros somos el equipo 6 y vamos a hablar sobre tumores pediátricos. ¿Qué son los tumores pediátricos? Los tumores pediátricos, más comúnmente conocidos como cáncer infantil, son un grupo de enfermedades caracterizadas por el desarrollo de células anormales que proliferan de manera descontrolada y pueden invadir tejidos sanos que se presentan en individuos desde el nacimiento hasta los 19 años. Incidencias. Cifras globales anuales del 2022 nos dicen que aproximadamente 429,000 niños y adolescentes en todo el mundo tienen cáncer. La tasa de incidencia estándar es de 15.2 casos por cada 100,000 niños y adolescentes. La incidencia por grupos de edad es de 0 a 14 años, es de aproximadamente 303,000 casos nuevos anuales. De 15 a 19 años, o sea, de la adolescencia, es de aproximadamente 126,000 nuevos casos anuales. La distribución por tipos de cáncer más comunes. La mayoría de los cánceres en adultos son del tipo carcinoma, o sea, que se originan en tejidos epiteliales como es el pulmón, mama, colon, próstata. En cambio, los cánceres pediátricos suelen ser del tipo embrionarios o sarcomas. Surgen de tejidos en desarrollo como es el sistema nervioso central, los riñones, los huesos o los músculos. La leucemia son los más frecuentes, representando alrededor del 30% de todos los casos. La leucemia linfoblástica aguda, el LLA, es la forma más común y la que vamos a hablar en esta presentación. Los tumores del sistema nervioso central y cerebro ocupan el segundo lugar con aproximadamente del 25 al 30% de los casos. Son la principal causa de muerte en niños. El linfoma de Hodgkin y no Hodgkin constituye alrededor del 10 al 12%. Aquí podemos ver lo que acabo de decir anteriormente, que es la distribución por tipos de cánceres más comunes. Aquí es una gráfica de pastel, dándonos los porcentajes de incidencia de 0 a 14 años del Globocan en 2022. Bueno, compañeros y compañeras, nosotros les vamos a hablar sobre la leucemia linfoblástica aguda, también abreviada como LLA. Para comenzar vamos a hablar sobre la leucemia. La leucemia es un término bastante amplio que engloba los distintos cánceres de las células sanguíneas. Dependiendo del tipo de célula sanguínea que se vea afectada va a ser el tipo de leucemia. Así también podemos clasificar a la leucemia debido a su crecimiento rápido o lento. Nosotros nos vamos a enfocar particularmente en la leucemia linfoblástica aguda, LLA, la cual es un cáncer de la sangre y de la médula ósea, el cual va a estar caracterizado por una serie de mutaciones y por la proliferación descontrolada de linfoblastos, los cuales son células inmaduras que van a estar destinadas a convertirse en linfocitos B o T. Para comenzar vamos a hablar sobre la hematopoiesis, que es el proceso por el cual se da origen a las células sanguíneas. Para una persona sana, nosotros vamos a tener en la médula ósea el tejido esponjoso. En el tejido esponjoso vamos a tener las células madres. Esta producción de células madres, a partir de un proceso de diferenciación, vamos a tener dos tipos de células, la célula mieloide y la célula linfoide. La célula mieloide va a dar origen a los glóbulos rojos, las plaquetas y los neutrófilos, mientras que para la célula linfoide va a dar origen a los linfocitos o también llamados glóbulos blancos. Sin embargo, cuando nosotros estamos en el escenario de la leucemia linfoblástica aguda, este proceso se va a ver alterado. Como se puede observar en la imagen, a partir de la célula madre sanguínea vamos a obtener dos tipos, la célula mieloide y la célula linfoide. La célula madre linfoide se va a diferenciar en un linfoblasto. Este linfoblasto va a dar origen a los linfocitos B, a los linfocitos T y a los linfocitos citolítico natural. Sin embargo, en un momento en el proceso de diferenciación vamos a tener mutaciones genéticas, lo cual va a originar un error genético. Por lo usual suele generarse en la célula madre linfoide o en la célula progenitora linfoide temprana. Cuando esto pasa, ya no vamos a tener nuestro linfocito que usualmente suele generarse, sino ahora vamos a tener un linfoblasto leucémico, el cual se va a caracterizar debido a que no madura correctamente. Va a presentarse un bloqueo en la maduración,
y se va a quedar la célula atascada en una etapa inmadura. Vamos a tener una proliferación sin control y a partir de esto se va a expandir y va a desplazar las células sanas de la médula ósea. Va a evitar que se sigan produciendo estas células sanas y mientras tanto va a haber una proliferación de células linfoblásticas leucémicas sin control que a partir de que son tantas van a empezar a diseminarse por el torrente sanguíneo. Como se puede observar en la imagen, cuando nosotros tenemos una médula ósea sana, nosotros vamos a tener una determinada cantidad de plaquetas, glóbulos rojos y glóbulos blancos. Sin embargo, cuando nosotros presentamos leucemia, la cantidad de glóbulos blancos va a aumentar. Para la leucemia linfoblástica aguda va a haber una mayor proliferación de glóbulos blancos, pero estos no son glóbulos blancos normales, por así decirlo, sino que son glóbulos blancos ya afectados o con mutaciones, entonces no son glóbulos blancos sanos. Esta proliferación va a ocasionar que la producción de plaquetas y glóbulos rojos se vea afectada. Para la LLA ahora vamos a ver la clasificación. Para este caso vamos a tener dos tipos de clasificaciones. El primer tipo de clasificación que vamos a tener es la histológica o también llamada morfológica, la cual está basada en el sistema FAB, French American British. Fue la primera clasificación que se realizó para este tipo de enfermedad y se basa principalmente en la identificación de las células leucémicas bajo el microscopio después de teñirlas. Bajo este sistema vamos a tener tres tipos de clasificaciones, el L1, el L2 y el L3. Un punto importante para este caso es que hoy en día su utilidad es limitada, debido a que ya no predice bien el comportamiento de la enfermedad, pero es el punto de partida histórico. Como se puede observar en la imagen, vamos a tener los tres tipos de clasificaciones, L1, L2 y L3. L1 se caracteriza por tener linfoblastos pequeños y homogéneos. El citoplasma va a ser escaso y justamente es el más común en niños. L2, los linfoblastos se van a caracterizar por ser grandes y heterogéneos. El citoplasma va a ser más abundante y este es el más común en adultos. Mientras que para L3 vamos a tener linfoblastos de tamaño variable, como se puede notar. Va a ser un citoplasma muy basofílico y es característico de un LLA tipo Burkitt, que es otro tipo de linfoma. El segundo tipo de clasificación y el más común hasta ahora es basado en el tipo de linfocito afectado. Como se mencionó anteriormente, de la célula madre linfoide vamos a tener el linfoblasto. Este va a diferenciarse en tres tipos, el linfocito B, el linfocito T y el linfocito citolítico natural. Nosotros nos vamos a enfocar en el linfocito B y el linfocito T, que justamente al ser afectados van a dar origen a estos dos subtipos de clasificación, el LLA del linaje B y el LLA del linaje T. LLA del linaje B. Este es el más común en niños, representa el 80 al 85% de los casos de todos los LLA infantiles. Principalmente suele darse en niños de 1 a 9 años. Como su nombre lo indica, su origen justamente es en los precursores de los linfocitos B, que van a quedar inmaduros y debieron haberse convertido en linfocitos B normales, pero justamente van a quedar congelados en etapas tempranas del desarrollo. Para este tipo de linaje vamos a tener tres subtipos, los cuales van a estar basados en la etapa en la que se quedaron congelados, como el B precursor temprano, el B precursor común y, por último, el pre-B. Para el linaje B vamos a tener principales alteraciones, las cuales dan origen a este tipo de linaje. Una de ellas, y la principal, es la ETV6-RUNX T1221, la cual es una translocación cromosómica recíproca, donde un fragmento del cromosoma 12 se va a intercambiar con un fragmento del cromosoma 21. A esto se van a fusionar dos genes, el TV26, el cual se encuentra en el cromosoma 12, y el RUNX1, el cual se encuentra en el cromosoma 21. Y van a fusionarse y van a dar origen al ETV6-RUNX1, el cual va a ser un gen híbrido que va a producir una proteína anormal que va a alterar la formación de linfocitos B y va a promover la LLA infantil. Esta suele ser muy frecuente en niños. Lo que va a producir es que la célula no pueda diferenciarse, pero sí va a empezar a proliferar. Sin embargo, esta alteración
no va a ser suficiente para generar totalmente el LLA del linaje B. Se necesitan una serie más de mutaciones. El segundo tipo de alteración es la hiperploidía, que se caracteriza por tener una mayor cantidad de cromosomas, específicamente mayor a 50 cromosomas. Usualmente un ser humano normal suele tener 46 cromosomas, sin embargo en la LLA una célula suele tener entre 51 y 65 cromosomas, debido a que la célula comete fallos al reparar los cromosomas y en lugar de dividirse 46 produce células con más copias de algunos cromosomas. Afecta múltiples vías de proliferación y regulación celular. Sin embargo, suele tener un buen pronóstico, debido a que estos cromosomas, como están como defectuosos, suelen verse más afectados a la quimioterapia. Tercera alteración que suele presentarse en el linaje B, vamos a tener la T922, también llamada cromosoma Philadelphia BCR-ABL1. Esta es menos frecuente en niños, pero es más agresiva. Y lo que va a pasar es que vamos a tener una translocación cromosómica recíproca. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un fragmento del cromosoma 9 se va a romper y se va a unir al cromosoma 22, mientras que un fragmento del cromosoma 22 se va a romper y se va a unir al cromosoma 9, lo cual va a dar como resultado un cromosoma 22 más corto de lo normal. Este es el cromosoma Filadelfia y va a tener un gen híbrido o de fusión que se va a llamar el BCR-ABL1. Este va a producir una tirosina quinasa hiperactiva, lo cual va a provocar divisiones celulares descontroladas y resistencia a la apoptosis. Así también vamos a tener otro tipo de alteración que se llama rearreglos KMT2-MLL. Este es el más común en lactantes, suele ser más agresivo y va a alterar profundamente la regulación epigenética de la célula. Como segundo tipo vamos a tener el LLA del linaje T, el cual va a representar del 10 al 15% de los casos de todo el LLA infantil. Se origina principalmente de los precursores de linfocitos T. Este tipo va a tener dos orígenes. Se puede generar en la médula ósea o también se va a originar en el timo, debido a que los linfocitos T suelen madurar ahí. Su función principal es la inmunidad celular directa. De igual manera, debido a que va a sufrir una serie de mutaciones que van a bloquear la maduración del linfocito T, vamos a tener tres subtipos: el pretemprano, el pretecortical y el T maduro medular. De igual manera que en el linaje B, para el linaje T también vamos a tener dos principales alteraciones. La primera es la activación aberrante de Notch1. Notch1 controla la maduración de los linfocitos T. Cuando se activa de manera normal vamos a tener una proliferación excesiva. Esta es una de las mutaciones más características en LLAT. Así también, como segunda alteración, vamos a tener rearreglos de TLX1 y TLX3, los cuales van a afectar factores de transcripción del desarrollo tímico y van a producir un fenotipo inmaduro maligno. Aquí tenemos la epidemiología de la incidencia en niños de 0 a 19 años en 2022. En cuanto a la incidencia de nuevos casos, la leucemia en la población muestra un predominio en las regiones occidentales. América del Norte lidera la estadística con una tasa estandarizada de 5.2 por cada 100.000 habitantes, seguida muy cerca de América Latina y Caribe con una tasa aproximada de 4.8. Muy notable, presenta una incidencia comparable con las naciones más desarrolladas, un fenómeno que la literatura atribuye a una posible combinación de genética poblacional y factores ambientales. Por el contrario, la baja incidencia en África, con una tasa estandarizada de 1.4, debe interpretarse con cautela debido a que puede haber barreras en el acceso al diagnóstico. Aquí tenemos la epidemiología de la mortalidad. La gráfica evidencia una profunda inequidad en la supervivencia infantil, mientras que en América del Norte la leucemia es una enfermedad mayoritariamente curable. En América Latina y el Caribe sigue representando la causa principal de muerte. El hecho es que tenga una tasa tan alta de 2 sugiere fallas determinantes en los sectores de salud, retraso en el diagnóstico y acceso limitado a quimioterapias complejas, falta de infraestructura para trasplantes de médula ósea y alta tasa de abandono del tratamiento por razones económicas. Ahora,
África, de tener una supuesta incidencia baja, pasa a ser una tasa estandarizada de 0,68, es decir, tiene una alta mortalidad comparada con su incidencia. Gracias a los avances en el diagnóstico y el tratamiento, las tasas de supervivencia global para el cáncer infantil han aumentado significativamente en países de alto ingreso, superando a menudo el 80% de supervivencia. Sin embargo, esta cifra es mucho más baja en países con menos recursos, es decir, como África. Aquí tenemos los factores de riesgo. Mutaciones genéticas adquiridas, mutaciones aleatorias del ADN de las células linfoides, traslocaciones cromosómicas. Ahora, el siguiente es el síndromes genéticos. Básicamente puede ser como el síndrome de Down, que es la trisomía 21. Un niño con este síndrome tiene de 10 a 20 veces más probabilidad de generar leucemia, tanto como linfoblástica como mieloide. Neurofibromatosis tipo 1, síndrome de Li-Fraumeni y anemia Fanconi. Estos síndromes afectan la capacidad del ADN para repararse. Después tenemos la inmunosupresión previa. Es una exposición directa a niveles de alta radiación, ejemplo accidentes nucleares o radioterapia previa por otro cáncer. En las épocas actuales recibimos varias radiografías como serían las dentales o diagnósticas comunes. La verdad es que son de muy baja radiación y no se considera de un riesgo significativo en el día de hoy, pero se evitan exposiciones fetales innecesarias a mujeres embarazadas. Ahora tenemos la susceptibilidad étnica. El gen ARID5B, estudios genómicos han descubierto que variantes específicas de este gen son mucho más frecuentes en personas con ascendencia nativoamericana. De ahí viene la gráfica anterior de la incidencia de Latinoamérica y el Caribe, casi al mismo nivel que países ricos a diferencia de otros cánceres. Ahora tenemos la exposición química. Los pesticidas, por ejemplo, existe una evidencia sólida que vincula la exposición de pesticidas domésticos y agrícolas durante el embarazo o la primera infancia con leucemia. Este es un factor de riesgo crítico en zonas rurales como América Latina. También está presente en la gasolina, por ejemplo el benceno, que está presente en la gasolina, industrias químicas y humo de tabaco. Incluso el pasivo que puede llegar a darle los padres, y daña directamente la médula ósea. Los factores prenatales. El peso al nacer también puede llegar a ser importante, ya que un peso bajo, que es la macrosomía, generalmente menor a 4 kilos, tiene un riesgo estadísticamente mayor de tener LLA. La edad materna y paterna, la edad avanzada de los padres, se ha asociado débilmente como un aumento del riesgo, probablemente debido a las mutaciones acumuladas en las células germinales de los padres. Infección retardada. En países muy desarrollados, los bebés no se exponen a microbios comunes en sus primeros meses. Su sistema inmune no trabaja, entonces cuando un niño finalmente se expone a una infección común como la gripe, más tarde en la niñez su sistema inmune reacciona de forma exagerada o anómala, provocando mutaciones leucémicas. Aquí, por ejemplo, tenemos una gráfica donde podemos ver la incidencia y la mortalidad comparadas. Síntomas y diagnósticos. Empezando con síntomas. Por ejemplo, los síntomas por falta de glóbulos rojos, la anemia, cuando la leucemia impide la producción de glóbulos rojos encargados de llevar oxígeno, el niño puede llegar a presentar fatiga extrema, debilidad, palidez, sensación de frío, dificultad para respirar y mareos o aturdimiento. Los síntomas por falta de plaquetas, trombocitopenia. Estas plaquetas recordemos que nos ayudan a coagular sangre. Esto provoca moretones fáciles, parecen grandes sin un golpe claro o en lugares inusuales, sangrados frecuentes ya sea de la nariz o sangrado de encías al cepillarse los dientes y estos son muy difíciles de detener. Petequías.
Pequeños puntos rojos o morados en la piel. Parece como salpullido, pero son como microhemorragias debajo de la piel. Inmunodeficiencias. Síntomas por glóbulos blancos anormales. Aunque el niño tenga muchos glóbulos blancos leucémicos, estos no funcionan bien contra infecciones. Existe una fiebre persistente que va y viene sin una causa aparente. Puede ser un síntoma común de la gripa. Infecciones recurrentes. Las infecciones que no se curan con antibióticos estándar o regresan con mucha frecuencia. Ahora tenemos la acumulación de células leucémicas. Las células cancerosas pueden acumularse en órganos y tejidos. Esto puede provocar un dolor de huesos o articulaciones. Es muy común, básicamente, es causado por la médula ósea que se expande y al estar llena de células leucémicas en niños pequeños, esto puede manifestarse como cojera o negativa a caminar. También puede haber una hinchazón abdominal debido al agrandamiento del hígado, hepatomegalia o del vaso, que es esplenomegalia. El vientre se ve distendido y duro. También tenemos ganglios linfáticos inflamados, o sea, bultos indoloros en el cuello, axila o ingle. También existe una pérdida de peso y apetito, sensación de plenitud rápida al comer, ya que, por lo que dije anteriormente, el vaso agrandado presiona el estómago. Aquí podemos ver una imagen que explica mejor un poquito mi punto, pero como podemos observar, la mayoría se puede confundir con gripe. Entonces, para los niños, tanto como para los niños como para los padres, es difícil distinguir los síntomas de una gripe normal a un cáncer. Ahora tenemos grupos de riesgo. Es el cáncer más común en niños. No existe en sí una estadificación, ya que es blando, pero en esta parte el riesgo estándar es favorable, casi el 90% de los casos se llega a curar, es el mejor escenario posible, el tratamiento es menos tóxico, la edad común tiene de 1 y 9 años, tiene un conteo de linfocitos inicialmente de 50.000 milímetros cúbicos en sangre. El linaje generalmente son células P o pre-B. La genética del ADN del cáncer es hiperdiploidía. Las células cancerosas tienen más de 50 cromosomas. Esto las hace frágiles ante la quimio y pues más fáciles de tratar. Ahora tenemos un riesgo alto, o sea, hace un pronóstico intermedio. Requiere dosis más altas de quimioterapia. Se entra en esta categoría si se cumple estos criterios como mencioné anteriormente, que en este caso es una edad menor a 1 año o niños o adolescentes de 10 a más años. El conteo de leucocitos tiene como igual 50.000 milímetros cúbicos al diagnóstico. Es leucemia de células T. Su ubicación es extramedular. Hay células leucémicas en los testículos o el sistema nervioso al diagnóstico. Tiene una respuesta lenta. Aún hay células cancerosas visibles en la médula ósea después de la primera fase de quimio. Ahora tenemos un pronóstico desfavorable, que es un riesgo muy alto. Requiere un tratamiento intensivo, inmunoterapia o trasplante de médula ósea. Tiene una genética adversa, cromosomas de Filadelfia, como lo había mencionado anteriormente mi compañera. Requiere medicamentos especiales, inhibidores de tirosina y quinasa. Tenemos un reordenamiento del gen KMT2A, muy comúnmente en bebés y es muy agresivo. La hipodiploidía, las células tienen muy pocos cromosomas, mayor a 44, lo que las hace resistentes. Tenemos una enfermedad mínima residual pasiva al finalizar el primer mes del tratamiento. Aunque el niño parezca estar bien, las pruebas moleculares detectan que hay menor a 0.01% de leucemia viva. Se tienen en cuenta algunos factores, en este caso si el pronóstico es favorable o desfavorable.
Tomaremos los casos de hiperdiploidía, que es favorable, e hipodiploidía, que es muy desfavorable. Bueno, para la hiperdiploidía es con una ganancia de cromosomas mayor o igual a 5, y para la hipodiploidía es con una pérdida que da un total de entre 32 a 39 cromosomas. ¿Y por qué son más o menos desfavorables? Bueno, esto es por el tipo de mutaciones que se da en cada uno de los casos. Por ejemplo, algunas mutaciones de histonas pueden hacer que se mantenga cierta dependencia a la diferenciación y la apoptosis, lo que hace más efectivos los tratamientos. Y en cuanto a la hipodiploidía, esta provoca mutaciones en los genes TP53 y RB1, lo que hace que se necesiten tratamientos más específicos y terapias más agresivas y especializadas. Incluso se suelen hacer trasplantes de médula ósea una vez llegada la remisión debido al mal pronóstico. En cuanto a la tasa de supervivencia, para los casos favorables este es mayor al 90% y para los casos desfavorables este es menor al 30%. Para los casos favorables se suele usar quimioterapia sistémica y quimioterapia intratecal, que básicamente es como el estándar de lo que se suele utilizar para tratar LLA. Posteriormente, el tratamiento se divide en 4 fases. Para la primera fase, la fase de inducción, lo que se busca es lograr la remisión, que básicamente es que el cáncer esté controlado, por lo que su objetivo es destruir la mayor cantidad de células leucémicas en sangre y médula ósea, por lo que es la fase más intensiva y dura aproximadamente 4 semanas. En la consolidación, aquí se busca erradicar células leucémicas residuales que no son detectadas por métodos convencionales. Esto se le conoce como enfermedad residual mínima o ERM, por lo que estas pequeñas cantidades solo pueden ser detectadas con técnicas como PCR o citometría y dura de 3 a 4 meses. En la tercera fase, intensificación, se administran ciclos adicionales de quimioterapia intensiva para de esta forma prevenir la recaída y dura aproximadamente de 1 a 2 meses. Al final, en la etapa de mantenimiento, aquí justamente se mantiene la remisión a largo plazo mediante una terapia menos intensiva pero continua, y esta es la que más tiempo dura, de 2 a 3 años. Para el seguimiento, lo más importante es el marcador de la enfermedad residual mínima, o ERM, que lo que se busca es que no haya blastos detectables en médula ósea, al menos no en proporciones mayores al 5%, y esto se evalúa al final de la inducción y consolidación. Y bueno, realmente se hacen las 4 fases. Después de terminar el tratamiento, el riesgo de recaída es mayor, sobre todo en los primeros 2 años, por lo que se hacen evaluaciones cada 2 a 3 meses el primer año y después de 3 a 6 meses del año 2 a 5 y posteriormente anual. A largo plazo, después de 5 años, principalmente se buscan secuelas del tratamiento. La mayoría se dan por el uso de los medicamentos, por ejemplo la cardiopatía tardía se da por el uso de antraciclinas y el trastorno neurocognitivo que se da por el uso de methotrexate, que puede afectar la mielinación y función cerebral. En cuanto a los riesgos de desarrollar otro cáncer debido al tratamiento, estos son bajos, pero como la terapia provoca daños en el ADN, pues también se les da seguimiento. Y muchas gracias, eso sería todo.